Bueno, vamos a ir a Cosquín directamente. Cerró el festival Cosquín 2026, terminó, pero bueno, Radio Universidad tuvo el honor de tener las transmisiones en directo todas las noches, desde las 22, aquí en el 103.3, y vamos a tomar contacto con Fernando Linciardi, que es conductor de Piedra y Camino, para que nos haga un balance de esta edición 2026 y lo que fue también este fin de semana, ¿no? Porque hubo grandes presencias, como por ejemplo Soledad el sábado a la noche, con lluvia y... 30 años desde su presentación, de su primera presentación en Cosquín. Imagínate. Y bueno, anoche con Teresa Parodi, Milo J. Bueno, hola Fer, ¿cómo te va? Buen día, buena mañana. ¿Qué dice Julio? Buena mañana para todos, buena semana además. Bien, semana, ¿cómo fue ese cierre de Cosquín? Bueno, hay un resumen un poquito en la presentación que ustedes realizan, ¿no? Porque va a quedar en la historia este Cosquín, seguramente por los 30 años y el festejo de Sole, y obviamente por la presentación de Milo como balance. No quiero ser injusto con todo lo que sucedió en el Atahualpa Yupanqui, porque ahí la verdad que lo repasamos en algunos días, en algunas jornadas de la semana pasada, y la verdad que fue maravilloso todo lo que vimos. Fue un lindo festival, la verdad que fue es un balance muy positivo de lo que se ve de arriba, con propuestas superadoras, con la tecnología en el escenario que termina vistiendo cualquier puesta en escena de una manera diferente, y eso va en mejora cada año. Algunos temitas de sonido, con lo que los músicos no han estado demasiado conformes, pero Cosquín tiene esas cosas, ¿no? Es como que en alguna jornada, en algún momento lo termina complicando, pero en línea general es muy positivo, con casi todas las noches agotadas las entradas. El fin de semana, una caravana, una peña de Soledad que arrancó a las 6:30 de la tarde en la Plaza San Martín, que está a 4 cuadras de la Plaza Próspero Molina, y después todo el mundo acompañándola a ella para que forme parte de ese festejo que parecía se ahogaba literalmente por la lluvia copiosa que tuvo esa jornada, que fue la única que terminó molestando, pero que después finalmente, demorado 1 hora, tuvo un show espectacular. No paró Soledad, 3 horas consecutivas cantando con una energía enorme, bailando, recibiendo en medio de la lluvia, muy emotivo, cruzando géneros musicales como estamos acostumbrados a que ella realice. La verdad, balance muy positivo. Lo de ayer, maravilloso, con Milo, después de lo de Cuti y Roberto, que son quienes le abrieron un poco la puerta al mundo del folclore, al propio Milo. Claro. Y la verdad que bueno, que él hizo su show. Él mismo dice: yo no soy folclorista, pero fue una buena oportunidad de sumar mucha gente a este género, había casi 20.000 personas en la plaza, abriendo las puertas en su totalidad para el vallado y para que ingrese más público. La verdad, maravilloso lo que vimos de Milo ayer. ¿Cómo lo recibió la gente, Fer? Muy bien, era como que era público de Milo. Claro. No en vano las entradas estaban agotadas hace ya un tiempito, y el dato significativo tiene que ver con eso, fundamentalmente, con que el público era un público, te diría que en un 60% de Milo, y el resto que iba a ver la noche final de Cosquín. Entonces ahí no hubo demasiada sorpresa en ese sentido. Sí, la sorpresa se dio, qué sé yo, por ejemplo, que aparezca Sole, quizás creíamos que después de su actuación no iba a estar presente, pero bueno, estuvo presente en el show de Milo. En los cruces, la verdad, muy significativo, muy lindo, no solo la jornada de ayer, sino las jornadas anteriores. Yo insisto, recuerdo el primer día que hacíamos hincapié en lo que fue la delegación de Santa Fe, e incluso en la participación de varios rosarinos y rosarinas, como fue Garupá después también en la semana. Por esos puntos también me parece que va a ser un Cosquín histórico para muchos de nuestra ciudad y de la zona. Pero en líneas generales, nos vamos a acordar, ¿te acordás? El de los 30 años de Sole. Bueno, en ese año también se rompió toda Soledad, y además estuvo Milo. Me parece que es uno de los datos como para que queden en ese Cosquín de... ¿Soledad fue a cantar con él, Lucía, el tema que hacen juntos en el disco, o siguió más? No, solamente Lucía, el que hacen en el disco. Ahí justo hubo un par de inconvenientes de sonido, que la agarró casi a medio tema, sin sonido a solo, y después se acomodó un poco la cosa. Pero bueno, a ver,
Milo y su música, no es fácil el vivo de Milo y su música, y no estoy menospreciando a nadie, digo, hay mucha tecnología que está inmersa en esa puesta en escena, mucho tecno, mucho fondo, mucha base, que a veces, viste, no es lo mismo que enchufar 2 guitarras y salir a cantar. Sí, igual yo había estado esperando la transmisión y tuvo varios cortes el sonido en Cosquín. Después no llegué, porque Milo J empezó cerca de la 1 de la mañana o más también. Ya no... Son largas las noches en Cosquín. Dos menos algo, sí. Sí, porque a la 1 fue la última vez que intenté, vi que no empezaba y ya hay mucha gente que probablemente se lo haya perdido por eso, porque fue tardísimo, ¿no? Pero en la previa, los cortes del sonido fueron varios. Y ayer fue una noche particular, donde hubo bastante de eso. Y en la Transmi también, viste, la Transmi oficial, no en la Transmi oficial que saca Cosquín, sino por ejemplo en la televisión pública, sé que hubo algunos inconvenientes también. Pero digo, el momento de Lucía, lamentablemente en el comienzo tuvo hay un temita con Sole, que fue el único tema que hizo con él. Después subió Agarrate Catalina, después tuvo Teresa Parodi, obviamente Cuti y Roberto con Milo, pero bueno, una plaza que lució todas las jornadas repleta, que inauguró su terraza gastronómica donde estaban ubicadas las cabinas de transmisión otrora y bueno, le dio un toque particular. Digo, no es que cambió la dinámica de todo el festival, pero sí cambió la dinámica quizás de la cobertura para la prensa, dar la prensa un lugar lindo y estratégico bien de frente al escenario, como dato, más allá de lo lindo que quedó y cómo se utiliza esa terraza, pero bueno, pasó al ámbito privado y perdió un poco en ese sentido. Claro. Pero un balance en general desde lo artístico y con el quiebre que después terminamos recordando, ¿no? Como esos momentos puntuales. Vos sabés que me estaba acordando anoche de la luna en la que estuvo Luciana Jury, que tuvo ese discurso tan potente de oposición al gobierno de Milei, donde invita a Susy Shock y donde Susy Shock también tiene un discurso contundente y hablan también de ese folclore por la diversidad. Y fue con algunos silbidos en aquel momento, con un público que no era del todo, porque digo, se notaba que era un público que no estaba muy de acuerdo con lo que planteaba ella en el escenario, pero anoche, cuando veo que Teresa Parodi también tiene algunas referencias, ella es una artista muy comprometida y opositora a Javier Milei, de hecho fue funcionaria durante el gobierno de Cristina, pero digo, estaba en el escenario y también tiene un gesto por la diversidad al invitar a la Ferni, ¿no?, que compartió el escenario. Digo, ¿cómo se vivió eso? Y en este caso me parece que como el público de Milo J es otro público más progresista, si se quiere, la aplaudió muchísimo a Teresa Parodi, que de hecho hizo Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón con una ovación tremenda, ¿no? Sin duda, pero bueno, vos sabés que esto que comentás, que no lo habíamos comentado la semana pasada porque no tuvimos oportunidad. A ver, un par de puntos en referencia a esto. Se tomó muy bien lo de Teresa. Se tomó muy bien también cuando la Ferni, por ejemplo, fue invitada por José Luis Aguirre, por el Chuncano, en los días anteriores, el día viernes, y no hubo silbidos. Y lo de Luciana, si bien es verdad que tuvo algunos silbidos, el punto es que cómo te lo vendieron en redes sociales. Claro. Porque no fue tanto. A ver, vos tenías una plaza que aplaudía la participación de Susy, también el discurso de Luciana, un 35, un 40% que aplaudió, un 20 y pico, 30 que silbó, tal cual le escuchamos, y el resto que estaba ahí, viste, medio neutro, esperando a ver qué es lo que venía desde lo artístico. Lo que pasa es que en redes sociales te lo contaron como, bueno, la plaza silbó a Luciana en contra del discurso, viste, lo que pasa siempre, cómo te lo cuentan. Entonces, si tengo que hacer un balance también de lo que sucedió a propósito de las diversidades, debo decir que acompañó Cosquín en ese sentido. Arriba del escenario y abajo del escenario con particularidades como ocurre en la vida misma. Claro. Bien, bueno, y sí, esa versión de Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, digo, fue, por lo menos en redes sociales lo que vi yo, el recortecito fue que fue bastante ovacionado, ¿no?, lo de Teresa. Totalmente, y Teresa también fue ovacionada el día que fue invitada por Soledad, el día de la Sole, para cantar un tema de ella que era del cielo del albañil, y se la vio incluso a Teresa ovacionada per se, y además cuando Sole realzó la figura de Teresa, como si hiciese falta, ¿no?,
pero de todos modos habló de lo histórico y del deseo de tenerla ahí cantando juntos. También hubo un par de ovaciones y te digo que se fue Teresa y un rato largo se quedaron pidiendo otra. Mirá. Que en el formato del show de Sole, con una participación por cada uno, no daba lugar a eso, pero se quedaron un rato largo pidiendo otra de Teresa. Porque Fer era Soledad y las bandas eternas prácticamente, tuvo muchísimas personas invitadas, ¿no? Sí, hasta Pedro Capó, que estuvo muy bien también. Bueno, digo, fue por todo, Sole, fue por todo. Y pensaba también, bueno, después tuvo, digamos, una vez que terminó el show, fue hasta la plaza para dar un pequeño show gratis también, que me parece que fue algo que se destacó muchísimo, por lo menos ayer también en las redes o en algunos portales. Ahí en la Plaza San Martín, donde ella termina, es donde empezó todo, a las 6:30, con músicos, con que y la rinda homenaje a ella, con algunos músicos que tuvo ella en su banda. Después de ahí se realizó una caravana de toda esa gente que le iba a ver a la Plaza Próspero Molina. Actuó Soledad, se sostuvo un experimentativo a propósito de eso, y al finalizar a las 4:30, cuando terminó el show, todavía con lluvia, caravana de bomberos, y terminó ahí con algo de público que se había quedado y ella todavía cantando un par de temas. Chapó por Sole, que sigue siendo impresionante. El famoso huracán, más allá de críticas que existieron y que existen en su momento a propósito de lo que ella realiza, pero la energía y la apertura para la música folclórica que significó y sigue significando Soledad es notable. Bueno, Fer, un gusto poder compartir estos minutos del programa, todos estos días, todas estas jornadas para repasar, y hoy con el balance ya de todo el festival terminado. Ahora queda esperar a la próxima edición, el año que viene. Bueno, por supuesto que en Cosquín sigue la actividad y la gente, me imagino que debe estar de vacaciones todavía, pero bueno, ya ha terminado este festival con récord de público y con, bueno, muchísimos artistas que se destacaron, ¿no? Con el caso de Milo J, de Soledad Pastorutti y tantos otros. Sin duda, para mí el gusto fue mío, por estar charlando con ustedes y contarle a la gente un poquito de lo que veíamos en Cosquín 2026. Ahora se viene el Cosquín Cuarteto, se viene el Cosquín Rock. No es el métier de quien se habla, pero estaremos por supuesto con Piedra y Camino seguramente este año en una nueva temporada y hablando mucho de nuestra música, así que un gusto y muchas gracias. Bueno, un abrazo grande. Bueno, Piedra y Camino lo pueden seguir por Unicanal y también por Radio Universidad. Fernando Linciardi es su conductor y con él estábamos hablando también todos estos días sobre las Lunas Coscoínas, de un festival de folclore, festival nacional y tradicional del folclore con muchísimos artistas en escena.